Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación con los catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Enrique Alonso y Santos Ruesga, sobre el futuro de Europa. Luis Enrique, hablábamos de el resurgimiento de los discursos y el fortalecimiento de las opciones políticas nacionalistas antieuropeas en el seno de distintos países, aquellos que más están resintiendo la crisis, pero también en algunos de los países que hacen la lectura de que han estado, digamos, cargando con una periferia no lo suficientemente trabajadora, es decir, es un espíritu contrario al de la construcción de Europa. Efectivamente, yo creo que el resurgir de una política de las identidades, en el peor sentido de la palabra, en el sentido de dejar atrás lo racional, el diálogo, el discurso que se construye precisamente pensando no en un esencial humano, sino en una situación social de permanente construcción de leyes, de normas, de diálogos que nos llevan a políticas. En ese sentido, nos hace llegar a la paradoja de que ese identitarismo puede pasar por situaciones de extrema derecha y generar pues, este discurso xenófobo y de un nacionalismo prácticamente prefascista, si no es directamente fascista. Que muchas veces ocupa espacios también dentro de las instituciones de la Unión Europea de una manera bastante mezquina, aprovechándose de los canales democráticos precisamente para hacer una lucha contra la democracia desde dentro. Pero por otra parte también esta idea de separación que Santos decía de los ciudadanos hace pensar que las viejas fórmulas de las políticas nacionales, identitarias, de seguridad cercana, de encontrarte en comunidades, incluso de un comunitarismo también muy ingenuo, va a acabar con los problemas sociales porque al fin y al cabo lo que está próximo parece que va a solventar el problema que se considera una agresión exterior desde otros territorios o desde otros ámbitos. En buena medida yo creo que lo que reflejan ambas posiciones es precisamente una situación de no pensar la política, de no pensar lo social, de no pensar que somos siempre proyectos en construcción y no hay ninguna esencia de la democracia que no sea precisamente la construcción de esa democracia con voluntades políticas. Europa está dando ejemplos de protopolítica realmente predemocrática en ese sentido y con nacionalismos extremos que son realmente muy peligrosos. Un elemento que además yo creo que conviene tener en cuenta es que soluciones que se están dando son prácticamente las mismas soluciones a lo que podríamos llamar las situaciones previas a la Segunda Guerra Mundial, incluso previas a la Primera Guerra Mundial, es decir, que estamos pasando por una idea muy extraña que sería que el estado del bienestar sería como una especie de excrecencia histórica que ha pasado entre el Estado liberal y el Estado liberal. Y justamente en este principio del siglo XXI estaríamos viviendo una situación muy parecida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se volvían a dar nacionalismos, imperialismos, etcétera, etcétera, con lo que sería una especie de repetición de la historia. Yo creo que solamente la voluntad precisamente de que tenemos herramientas y saber que tenemos herramientas para construir democracias racionales y no estamos en una idea de el identitarismo político prácticamente decimonónico, que es lo que estamos reconstruyendo muy en buena medida en Europa, nos puede salvar de grandes catástrofes sociales en lo que se refiere a nuestras propias democracias. Santos, al finalizar el siglo XX, la gran apuesta, digamos, para seguir construyendo Europa fue el euro. No como un fin en sí mismo, sino como un vehículo más, un instrumento más a favor de la integración de una identidad europea menos nacionalista. Y sin embargo, hoy el euro y las instituciones que tienen a cargo la política monetaria aparecen, digamos, como en algunas perspectivas, como una explicación del fracaso económico de Europa. Incluso economistas progresistas como Paul Krugman desde los Estados Unidos son muy euroescépticos desde ese punto de vista. ¿Es el euro parte del problema o de la solución?
Yo creo que son ambas cosas. El problema está en cómo se construyó y cómo se sigue manteniendo la construcción del euro. Había un plano político del euro que yo creo que es importante en la línea que veníamos hablando, que es un elemento de identidad común, es decir, la moneda es algo más que un instrumento económico, es decir, también es una especie de bandera de un territorio, ¿no? Y en ese sentido, el mero hecho de que aparezca una moneda única para una serie de países hasta llegar a 17, pues bueno, en alguna medida permite visualizar un elemento común importante, es algo parecido a una bandera desde ese punto de vista, que sin duda pues permite que los ciudadanos europeos visualicen un camino común. ¿Dónde estaba el problema? Y algunos, no solo americanos, que es verdad que en Estados Unidos se criticó, pero desde Europa también criticamos cómo se había abierto el proceso de creación de una moneda única. Dicho de manera muy sintética, la crítica estribaba en que cuando se tiene una moneda única en una fase de crisis como la que estamos viviendo, los países que tienen menor dinamismo económico van a reaccionar si no pueden utilizar la moneda propia, ajustando su economía, bajando salarios y probablemente con mayor desempleo, que es lo que ha ocurrido. Esto se sabía en el año 1999 cuando se pone en marcha el dispositivo y en el año 2002 cuando el euro funciona. Lo sabíamos, nos lo decían economistas americanos, es decir, ustedes tienen países distintos, no son iguales, funcionan económicamente de manera distinta. Si todos esos países tienen una moneda única, ojo, mientras crezcan probablemente no pase nada, porque reparten entre ustedes. Ahora, cuando vengan un poco las vacas flacas, los que tienen más problemas, menos capacidad de crecimiento, no van a tener capacidad de defenderse frente a la agresión externa, agresión entre comillas, ¿no?, a la crisis que viene del exterior. Salvo que, y era lo que decíamos algunos, oye, hay que complementar la construcción de una moneda única con varias políticas económicas comunes de todos que permitan que cuando se produzca una situación de crisis, los que están en peor situación reciban algo de los que están en mejor situación y en alguna medida se equilibre esa descompensación. Lo contaba muy bien Krugman en un artículo de hace algunos años y ponía un ejemplo que se puede entender perfectamente. En Estados Unidos también hay estados que tienen dinamismos económicos distintos. En la crisis también ha golpeado de manera distinta. Y él, por ejemplo, ponía, ¿cuál es la diferencia entre Florida y España? Florida tenía un impacto muy fuerte de la crisis, España también. Florida tiene detrás un Estado federal que transfiere recursos para compensar los golpes de la crisis. España no lo tiene, no hay un Estado federal, no hay un presupuesto, un tesoro que esté detrás y que en los momentos de crisis ayude a que España pueda, digamos, solventar los problemas más agudos que tiene que, por ejemplo, Alemania. Claro, hay todo un discurso, como decía muy bien Luis Alonso, en las épocas de crisis defensivo económico que lleva a exacerbar el nacionalismo. El ciudadano alemán que percibe, hombre, en este momento que estamos todos mal, ¿por qué voy a transferir recursos a España o a Grecia si resulta, como tú apuntabas, que trabajan menos, son más vagos? Oiga, pero es que en las fases de crecimiento todos estábamos muy contentos, porque el ciudadano español compraba coches Mercedes, pedía créditos a la banca alemana para comprar pisos, etcétera, etcétera. Si estamos construyendo un proyecto común, habrá que construirlo en las fases de crisis y en las fases de auge. Y o sea, no es menos integración, sino más integración, claro, y con un perfil más social, no solo monetario, sino también fiscal, lo que podría dar un horizonte. Que permita a aquellos países con mayores desequilibrios tener un apoyo en el de al lado en las fases, y eso significa más integración política. Si no, la integración monetaria es una especie de gigante con pies de barro, o sea, se cae por su propia esencia. Si no circula renta entre los países a través de mecanismos de cooperación, de solidaridad, etcétera, etcétera, llegaremos a este tipo de situaciones que el ciudadano se pregunta, oiga, ¿y yo para qué quiero el euro? Vamos a hacer una pausa para ir a nuestro bloque de conclusiones. Yo quisiera ir adelantándoles un planteamiento que es el déficit, digamos, democrático, político de Europa que ha dado lugar a esta situación actual y cómo podría imaginarse alguna senda para irlo revirtiendo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a las conclusiones de esta conversación sobre el futuro de la Unión Europea con Luis Enrique Alonso y Santos Ruesga. Quédese con nosotros.